el día en que la joven actriz más popular anunció su matrimonio. El ídolo absoluto Zack fumó toda la noche en el balcón. Bromeé diciendo, entonces ve a robar la boda. Zack me rodeó con un brazo y la yema de sus dedos pasó por la cicatriz que me quedó al interponerme por delante un cuchillo. Pequeña tonta, ¿tan poca confianza tienes en ti misma? Pero 2 días después, un amigo periodista me envió un video. Zack y Victoria, entre los vítores de la multitud, se abrazaban y se besaban llorando. El sistema volvió a conectarse. Se apiadó de mí. He conseguido un beneficio para ti. Con solo un yuan, puedes seguir viviendo. Con la identidad de la esposa de Zack, arrojé la moneda de un yuan al mar. No hace falta. Solo que después se supo que la gran estrella Zack agotó toda su fortuna y energía, solo para buscar, como una aguja en el océano, una moneda. Capítulo 1. Cuando el todoterreno negro me embistió, yo tenía justo una moneda de un yuan bien apretada en la mano. Años después, el sistema volvió a conectarse. Con voz entre sollozos dijo, he conseguido un beneficio para ti. Con solo un yuan, puedes seguir viviendo como la esposa de Zack. Recordé la actitud extraña de Zack la noche anterior. Su carrera iba viento en popa. Ya no necesitaba quedarse fumando desesperado en el balcón. Supuse que era por el anuncio de boda de Victoria, mirando aquella silueta melancólica junto a la barandilla. Bromeé, ve a robar la boda. El hombre salió de la oscuridad de la noche, con esa distancia y frialdad eternas entre las cejas. Sus dedos rozaron la cicatriz que me quedó al protegerlo con mi cuerpo. Sonrió con suavidad. Pequeña tonta, ¿qué tonterías estás pensando todo el día? No lo evité. Tengo miedo de que te vayas con otra. Tras oírme, su sonrisa se volvió aún más descarada. Su gran mano me revolvió la cara. Si dejo a una Juana tan buena como tú para irme con otra, eso sí que sería ser un imbécil. Entonces no te vayas esta noche. Sí. Zack había estado muy ocupado últimamente. Desde que la empresa arrancó, tenía demasiados asuntos. Siempre salía a medianoche. De acuerdo, aunque la empresa explote esta noche, no me iré. Sonreí con él. Bajé los ojos. Así no se notarían las lágrimas que brillaban en ellos. No tenía esperanzas puestas en él. Si no, Victoria no estaría tan segura. ¿Apostamos? Hago el gesto del meñique y seguro que viene conmigo. Ese mensaje apareció en los privados de INS, de una cuenta desconocida. Pregunté con educación, ¿quién eres? ¿Todavía hace falta que me presente? Pequeña mendiga. Nos hemos visto antes, en el orfanato, en tu casa. Capítulo 2. Esas palabras me dejaron paralizada en el sofá. Venía preparada, y conocía mi pasado con Zack. Sabía que yo había sido la más torpe y la más sucia del orfanato. ¿Por qué me dices todo esto? Respondió enseguida. Solo quiero tener una relación. ¿Quién te manda a ser tan dramática todo el tiempo? El clima de Ciudad del Sur ya es malo de por sí. En cuanto llueve y truena, él tiene que salir corriendo a consolarte. Nada más. Simplemente me parece que ser tan melodramática no está bien. Resulta muy molesto. No me gusta. Me mordí con fuerza el labio inferior, mirando distraída la figura de Zack regresando por el recibidor. Cariño, ¿me has echado de menos? Su expresión era tan natural, como si acabara de volver del trabajo, pero vi que le faltaba un botón en la camisa. En los mensajes privados de Victoria estaba su perfil ligeramente enrojecido cuando se dejaba llevar por la pasión. Un relámpago iluminó la ventana. El teléfono de Zack sonó varias veces seguidas. Quizá esa era la apuesta de Victoria, hacerme ver a quien elegiría Zack en primer lugar. No sabía por qué, pero la inseguridad que llevaba años enterrada volvió a aflorar. Sentí que estaba destinada a perder. Zack pasó un brazo por detrás de mi cuello y me abrazó con suavidad. Aún así, pude notar la rigidez de su cuerpo. Cariño, ¿no has pensado que escapar no es una solución a largo plazo? Sabía perfectamente a qué se refería, pero aquel día te saqué de entre los escombros, y el rayo cayó delante de mí, matando a mi mejor amiga. Temo los ruidos fuertes. Temo ese poder de la naturaleza que puede llevarse a una persona en un instante. En el orfanato solo tenía 2 mejores amigas. Ella ya no está. Ahora solo me queda Zack. Él me giró con mucha seriedad para que nos miráramos a los ojos. Cariño, tienes que aprender a crecer. Además, los asuntos de la empresa son muy importantes. Tú también quieres que me libere del control de Holy Light Entertainment, ¿verdad? Esta nueva compañía es mi esperanza. Y también nuestro futuro. Todos estos años, siempre que algo le beneficiaba, yo lo apoyaba sin reservas. No quiero que te vayas. Esta vez fui egoísta. Su teléfono seguía vibrando. En su mirada apareció una impaciencia apenas perceptible. Cariño, piénsalo un poco. Luego se levantó y empezó a escribir mensajes con el móvil, sin saber que esas respuestas Victoria me las enviaría en capturas de pantalla. Victoria dijo, ¿aún no ha salido? Zack respondió,
está haciendo un berrinche. Cuando estaba en el orfanato hasta bebía el agua del inodoro. ¿Y ahora resulta que es tan delicada? Zack, si no tienes tiempo no pasa nada. Dejaré que mi prometido patee la puerta afuera. No debería pasar nada. Seguro que solo intenta asustarme. Vivimos en un estado de derecho. No va a sacar un cuchillo de verdad. Zack envió un emoji de resignación. La he malcriado demasiado. Le enseñaré a ser más independiente. No tengas miedo. Voy enseguida. Cuando terminé de leer esos mensajes, el justo dejó el teléfono. Volveré y te cocinaré algo rico. Se puso rápidamente el abrigo del traje. Al salir, aún regresó un paso. Dejó un beso suave en mi frente. Sé buena. La puerta se cerró por completo. El sistema volvió a conectarse. Siento volver a verte. Perdón. No soy un sistema que traiga buenas noticias. Tenía muchas ganas de abrazarlo. No pasa nada. No es culpa tuya. Su voz era muy dulce cuando respondió. Tampoco es culpa tuya. Capítulo 3. Al día siguiente era mi cumpleaños. Zack faltó por primera vez. Le envié un mensaje. Pasaron 7 u 8 horas antes de que respondiera. Una foto en un país extranjero. Él estaba de pie junto a una señal de tráfico, radiante y satisfecho. Cariño, el paisaje de Zúrich es precioso. Cuando termine el trabajo te traeré a viajar aquí y te compensaré el cumpleaños. Respondí con un vale. Esa foto que me envió no era en tiempo real. Unos minutos antes, un amigo periodista me había mandado un video. Un hombre casado robando una boda. Joder, es ridículo. Esa Victoria, una auténtica pretenciosa coqueta. Ni siquiera necesita un matrimonio por conveniencia. La familia con la que se iba a casar ya está en bancarrota. Lo hace a propósito, compra tendencias todos los días. Finge que se casa obligada. Esa pretenciosa coqueta es experta en hacerse la inocente. En el video, Zack y Victoria, entre los gritos y las burlas de la multitud, se abrazaban y se besaban llorando. Cuando Victoria apareció públicamente en pantalla, la reconocí de inmediato. Las personas acaban atormentadas toda su vida por aquello que no pudieron obtener en la juventud. Ella era lo inalcanzable de Zack. Hubo un año en que el orfanato organizó una actividad. Victoria, la hija del alcalde, vivió con nosotros más de medio mes. Zack siempre estaba inseparable de mí, pero durante ese medio mes, casi no me dirigió la palabra. Yo había pensado que ella solo fue una pasajera fugaz en la vida de Zack. Más tarde me di cuenta. Ella era la luna en el cielo, inalcanzable para Zack. Habíamos estado juntos demasiado tiempo. No éramos tan nuevos como esa luna. Zack besaba a Victoria al otro lado del océano. Yo salí sola a la calle, queriendo comprarme un pastel. Cuando el coche subió a la acera y se lanzó contra mí, me quedé inmóvil, sin moverme. Ni siquiera el sistema entendía qué pasaba. ¿Cómo es que el castigo se adelantó? Lo consolé. No pasa nada. Viví tantos años de más y vi muchos paisajes. Ya estuvo bien. Aquel rayo, en realidad, también me alcanzó a mí. Protegí a Zack con mi cuerpo. Fue entonces cuando el sistema apareció por primera vez. Me pidió que eligiera a una persona para conquistar. Si nos enamorábamos, yo podría seguir viviendo. Elegí a Zack. En el orfanato dependíamos el uno del otro para sobrevivir. Conquistarlo me parecía el camino menos propenso a equivocarse en este mundo. En este instante entendí que me había equivocado. Amar no es algo tan simple. El sistema, llorando, detuvo el tiempo. Un momento después, parpadeando con luces, dijo: he conseguido una oportunidad para ti, solo por una moneda. Podrás seguir viviendo como la esposa de Zack, pero estarás con él para siempre. Si hubiera sido antes, estar con Zack para siempre habría sido una tentación para mí, pero crecí. No hace falta. Gracias. Justo tenía una moneda apretada en la mano. A más de 10 metros, estaba el mar. Arrojé la moneda. El tiempo en pausa volvió a fluir. El dolor del accidente no fue menor que el del rayo de aquel año. Lamentablemente, no morí al instante. En un destello fugaz, vi a mi viejo amigo Dominique. La ambulancia me llevó rápidamente al hospital. El olor a desinfectante llenó todo mi pecho. Oí su voz hablando con otros médicos, cargada de una urgencia desesperada. El paciente entra en paro cardíaco. Continuar con compresiones torácicas externas. Capítulo 4. Zack me llamó más de 10 veces. En ese momento la cirugía estaba en curso. No pude contestar. Cuando terminó el rescate, Dominique encontró mi teléfono fuera del quirófano. Atendió la llamada más reciente. Yo con ella solo tengo una relación de cooperación. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar? La voz de Zack llevaba impaciencia y enojo contenido. Sus palabras se volvieron cada vez más apresuradas, esforzándose por reprimir las ganas de estallar. Victoria y yo estamos unidos solo por intereses. ¿Puedes pensar un poco por mí? Ya no estamos en aquella época. Se detuvo un segundo y respiró hondo.
Ya no es el tiempo en el que todo se resolvía con fuerza bruta y puños. Parecía recordar cuando éramos niños y yo me peleaba con otros críos por él, porque decían que Zack era un perro callejero, un bastardo, el hijo de una amante. La vez anterior que vino, había llegado siguiendo al presidente del grupo Baisi, repartiendo comida rica y juguetes. Cuando bajó del coche, vestía un traje blanco impecable. Era pequeño, con un rostro fino como de revista. Era la familia más rica de toda la ciudad. La siguiente vez que regresó, ya se había convertido en uno de nosotros. Alguien me dijo en secreto que la esposa del grupo Baisi había descubierto la existencia de Zack. Su madre también había muerto. El jefe no tuvo otra opción que enviarlo allí. Cada mes participábamos en distintas presentaciones artísticas para recaudar donaciones. Con las cámaras grabando, Zack estaba al menos más seguro. La señora también se quedaba tranquila, mientras recibiera una educación común y se mezclara entre gente común. No amenazaría el estatus de su hijo legítimo. A veces pensaba, ¿su anhelo por Victoria no sería también un anhelo por aquella vida pasada? Dominique quiso contarle mi situación. Las luces del quirófano se encendieron de nuevo. Doctor Dominique, vino a buscarlo una enfermera. La paciente ha vuelto a perder el conocimiento y presenta signos neurológicos de localización. La situación es crítica. Arrojó el teléfono y corrió al quirófano. Juana, ¿por qué no hablas? Zack miró la pantalla de la llamada. Tras un largo rato, suspiró y colgó. Victoria le lanzó una mirada de reojo, con un tono ligeramente burlón. Eso es que está enfadada contigo. Las malas hierbas, cuando absorben demasiados nutrientes, acaban convirtiéndose en hierba venenosa. Ella vaciló un instante. Ella es diferente. Entonces, ¿quieres tu carrera o quieres ser una persona común? ¿Ya lo pensaste bien? Victoria lo fulminó con la mirada y se dio la vuelta. Hoy se atreve a publicar que yo la intimidé diciendo que tenía buena relación contigo. Mañana se atreverá a filtrar que se acostó contigo y que es verdad. Pero el público no mira la verdad. Para ellos, eso es engaño. El café sobre la mesa se derramó un poco por su rabia. Zack miró por la ventana. Sintió un dolor sordo en el entrecejo y se lo frotó con la mano. El teléfono volvió a sonar. Era Dominique llamando desde mi móvil. Zack contestó. Juana, hace un momento yo, la noche en que registraron el matrimonio. ¿Qué fenómeno celeste apareció en el cielo? Se quedó congelado un instante. Rebuscó frenéticamente en su memoria hasta que reconoció esa voz familiar. Dominique. Su ceja se cubrió al instante de frialdad y lo interrogó. ¿Dónde está Juana? ¿Por qué tiene su teléfono? ¿Dónde están? Zack nunca tuvo buena cara con Dominique. Siempre había creído que mi relación con Dominique no era normal. Siempre temió que yo eligiera a Dominique. Dominique no le hizo caso a su ataque y siguió preguntando. Te pregunto, la noche en que se casaron, ¿qué fenómeno hubo en el cielo? Por favor, responde primero a eso. Su tono intentaba mantenerse lo más calmado posible, pero a Zack siempre le venían a la mente esos momentos. Dominique, ¿te volviste loco? ¿Con qué derecho me preguntas eso? ¿Juana no lo sabe? ¿Quién te crees que eres? Zack, yo con ella solo soy amigo. Joder, ¿qué fenómeno hubo esa noche? No hay tiempo. El estallido de insultos de Dominique lo dejó atónito. Al fin y al cabo, aquel hombre siempre había sido amable y contenido. Las groserías nunca formaron parte de su vocabulario. Aquella noche. Yo sabía que Zack no podría responder. Aquella noche. El sol apareció en plena noche. Día y noche se invirtieron. Zack voló de inmediato a Inglaterra, porque Victoria había intentado suicidarse. Cuando regresó, no tenía idea de qué fenómeno tan extraño había visto yo. Le dije, Zack, ¿viste el sol anoche? Con el rostro cansado, respondió. En Inglaterra estaba lloviendo. Estaba nublado. Ah, respondió sin relación alguna. Yo hablaba de China. Él hablaba de Inglaterra. Capítulo 5. En el momento en que el sistema inició la cuenta regresiva, Dominique tenía tantas ganas de correr al extranjero y despedazar a Zack. Yo también me preguntaba por qué el sistema no dejaba de darme oportunidades. Quizá era la primera vez que ejercía como sistema y aún no era inmune a las separaciones y los encuentros. Hizo que Dominique llamara a Zack y le lanzara esta pregunta. 30 segundos. Si responde correctamente, dejaré vivir a Juana. Pero no puedes darle pistas. No puedes preguntar nada más. Solo esta pregunta. De acuerdo. Dominique se equivocó. Pensó que cualquier hombre, la noche en que se registra el matrimonio, estaría con su esposa. Incluso él lo sabía. Aquella noche, el fenómeno celeste fue extraño. El sol apareció en plena noche, pero Zack no estaba en el país, ni siquiera en la misma dirección. Maldito seas, Zack. Ojalá te arrepientas toda la vida. Tiempo agotado. Respuesta incorrecta. El teléfono resbaló de las manos de Dominique. Siguiendo su mirada,
Otro médico responsable salió del quirófano con el rostro serio y negó con la cabeza. Fue como si oyera el pitido que declara la muerte, tan largo que atravesó su vida entera y se extendió hasta el final de su existencia. Pásale el teléfono a Juana. Dominique sonrió. Las lágrimas golpearon el suelo mientras decía con calma: está muerta. Aquel día, todos los relacionados conmigo quedaron sumidos en el caos. Victoria tuvo que esperar a que regresaran sus socios y no permitió que despegara ningún avión privado. Zack arrebató un arma a sus guardaespaldas y obligó al piloto a despegar. Dominique, como enloquecido, se peleó con Zack en el hospital. Le gritó: eres un cobarde de mierda. Zack no devolvió los golpes, con la sangre cubriéndole la comisura del ojo. Dijo que le hicieran el favor y lo mataran a golpes. Sería demasiado barato para él. Sonó la voz del sistema junto a mi oído. Yo, en cambio, estaba bastante contenta. ¿De verdad el jefe de tu central está dispuesto a darme esta oportunidad? El sistema carraspeó en voz baja, como si pudiera verlo con los brazos en jarra y un aire orgulloso. Claro que sí. Podía volver 14 días atrás, para despedirme bien de las personas que añoraba. Pero tienes que tener cuidado. Debes seguir el desarrollo previo de los hechos. No hagas nada fuera de lugar y, sin afectar la línea temporal, despídete como es debido. Sí, gracias. Capítulo 6. El sistema me envió de vuelta a la madrugada de 14 días atrás. Cuando abrí los ojos, Zack dormía profundamente a mi lado. Desde fuera de la puerta llegaron ruidos suaves. Con la luz de la luna vi que el pastor alemán que criaba se colaba por la rendija. Toby, sal a dormir afuera. No obedeció. En cambio, se subió al lado de Zack y, ladrando, lo despertó. Zack encendió la luz y vio a Toby sentado en el suelo, con los ojos afilados de un cachorro, mirándolo como si fuera una presa. Toby, sin dudarlo, abrió la boca y se lanzó a morderle el cuello. Entonces el tiempo retrocedió. Una y otra vez, Toby intentó matar a Zack. El sistema apareció. Anfitriona, ha surgido un fallo que no llegué a contarte. Después de tu muerte, Zack se desmayó en el hospital y también regresó contigo. Su conciencia cayó en tu cachorro. Él cree que, si se mata a sí mismo, tú no sufrirás el castigo del sistema, pero la línea temporal se corregirá automáticamente. Toby se echó a mis pies y dejó escapar un gemido bajo. El sistema lo advirtió. Si vuelves a actuar, retiraré esta oportunidad de Juana. Zack, no existe medicina para el arrepentimiento. Quizá también deberías ver, antes de perder a quien amas, lo patéticamente miserable que puedes llegar a ser. Capítulo 7. Al día siguiente, estaba en la cocina hirviendo gambas para Toby. El candado electrónico pitó y Zack regresó. No fui a recibirlo. No quería que pasara como la última vez. Abrir la puerta y ver a Victoria colgada de su cuello. Con voz dulce había dicho: Zack, se te torció la corbata. Y al verme, explicó con hipocresía: luego tenemos que asistir a un evento. Hermanita, no lo pienses mal. Yo perdí el control por ese gesto de intimidad y no le puse buena cara a Victoria. Al final, lo único que obtuve fue una frase de Zack: Juana, siempre te imaginas cosas. ¿Por qué vuelves a enfadarte? Antes no eras así. Cada vez que dudaba, él me rodeaba con los brazos y me calmaba diciendo que solo eran socios. Decía que, si no me gustaba, podía renunciar a esa carrera. Zack sabía perfectamente que yo siempre lo apoyaría, que jamás frenaría su carrera por mis propias emociones. Convirtió mi confianza en algo tan despreciable como basura. Capítulo 8. Estos fueron mis últimos 15 días en este mundo. No quería dejarme arrastrar por las emociones. Cuando las gambas estuvieron listas, me quedé en la cocina pelándolas una a una para Toby. Cariño, ¿qué estás haciendo? Zack dejó a Victoria sola en la sala y vino corriendo a abrazarme, preparándole la comida a Toby. Cariño, déjame a mí. No vaya a hacer que otra vez te cortes las manos. Lo empujé suavemente con el codo. Ve a ayudar a tu compañera de trabajo. ¿No tenéis que asistir todavía a un evento? Luego yo también tengo cosas que hacer y saldré. Así que no voy a atender a nadie. Su cuerpo se quedó rígido de repente. Se inclinó y apoyó la barbilla en el hueco de mi cuello, hablando con tono mimado. No le respondí. Seguí concentrada en lo que hacía con las manos. No percibía mi estado de ánimo. A sus ojos, yo era objetiva y distante. Zack, ¿puedes salir un momento? No sé dónde cambiarme de ropa. Victoria había subido a pedir prestada una habitación para cambiarse. Tenía un evento en un centro comercial internacional cercano. Unos fans exaltados derribaron una torre de champán y la empaparon entera. Iré yo, dije. Zack se inclinó y mordisqueó mis labios. Solo se apartó cuando me hizo doler. Cariño, esta noche volveré temprano. Qué gracioso. La última vez, porque yo me enfadé, no volvió ni esa noche ni al día siguiente. El mundo se vuelve tortuoso precisamente porque la gente se arrastra de forma patética.
cuando eres demasiado complaciente con los hombres, les encanta comportarse de manera miserable. No hace falta. He quedado con la editorial para hablar de trabajo. Tú ocúpate de lo tuyo, dije. Capítulo 9. Victoria fue al dormitorio de Zack y mío para cambiarse de ropa. Había habitaciones de invitados. Había vestidores. Cualquier habitación podía cerrarse, pero eligió entrar en nuestro dormitorio. Se cambió a un vestido de cola de sirena brillante, calzó mis zapatillas y empezó a observarlo todo. Yo también entré a buscar la ropa que me pondría para salir luego. Se detuvo frente a la pared de fotos. Casi me dieron ganas de responder por ella. Las fotos de ustedes dos parecen de cuando tenían 15 o 16 años. ¿Por qué solo hay una? Recuerdo que cuando él fue al orfanato tenía apenas 9. Para evitar problemas. Seguí el recuerdo. No le gusta hacerse fotos. En aquel entonces, Zack se resistía a convertirse en uno de nosotros y no quería posar. Más tarde, cuando creció un poco, tampoco quiso. Temía que las fotos del orfanato aparecieran en noticias de recaudación solidaria y que los parientes del lado de su madre se rieran de él. Al fin y al cabo, cuando su madre se enganchó a un magnate, no dejó de llevarlo consigo para presumir. Cuando el edificio alto se derrumbó, esos parientes vinieron uno tras otro a pisotearlo. Al oírme decir que a Zack no le gustaban las fotos, fingió sorpresa. De pequeños éramos vecinos. A él le encantaba llevar una cámara y sacarme fotos. Al ver que yo no reaccionaba, continuó, pero le gustaban aún más las fotos juntos. Allí, con la gente, con gatos y perros, a todos los arrastraba para hacerse fotos. Quería insinuar que Zack prefería hacerse fotos incluso con perros antes que conmigo. Me encogí de hombros y me acerqué a ella. Perdona, déjame pasar. Busco ropa. Incómoda. Se apartó un poco y pude abrir el armario. Por el rabillo del ojo, vi que Victoria seguía observando esa foto. Para ser sincera, en esa imagen sí parecía que a él no le gustaba yo. Tenía el rostro sombrío, los labios apretados en una línea recta. El día que la cámara congeló ese instante, yo tenía 15 años. Zack estaba de mal humor y se mantenía lejos de mí. Un voluntario de una organización benéfica quería sacarme una foto. Lo arrastré a la fuerza para que se hiciera una conmigo. Seguía algo reacio, porque ese día conocí a Dominique, entusiasta, luminoso, mucho más divertido que Zack. Capítulo 10. Más tarde, entramos a la universidad. Un director famoso fue a su campus a buscar actores. Zack destacó entre todos y debutó con éxito. Yo lo acompañé desde 0 hasta hoy. Ya van 8 años. Y el tiempo en que realmente estuvimos juntos fue mucho más largo que eso. ¿Puedo usar tu pintalabios para retocarme?, preguntó. Me sorprendí un poco y la miré. Un truco nuevo. La última vez ni siquiera se retocó los labios. Abrió con soltura el tocador y escogió un labial dorado, fino y pequeño. Ese tocador me lo regaló una amiga. Fue a aprender ensamblaje tradicional y lo hizo ella misma en madera, con un estilo antiguo. El mecanismo del labial estaba muy oculto, diseñado especialmente según mis hábitos. Cualquiera que lo usara por primera vez siempre me preguntaba cómo abrirlo, pero Victoria lo abrió con total naturalidad, delante de mí. Este rojo vaya oscuro va muy bien, dijo, agitando el pintalabios que Zack me había regalado. Es de una marca que yo represento. Antes el patrocinador me dio muchos y repartí algunos entre mis colegas. Creo que Zack también tiene. ¿Qué tal te va a ti? Su sonrisa resultaba extraña. Me gusta mucho. Me alegro. Cuando salgan nuevos tonos, te traeré algunos más. Gracias. Así que no era la primera vez que entraba en el dormitorio de Zack y mío. Vaya, siempre había sorpresas nuevas. Me quedé un momento inmóvil, viendo cómo miraba a un lado y a otro, tocando mis cosas, como si ese fuera su territorio. Sonreí con indiferencia y le dije, ¿puedes venir un momento? Se giró, con desprecio. ¿Qué pasa? Cuando se acercó, estiré la mano de golpe y le agarré el pelo, tirando de ella hacia atrás con fuerza. Hizo ademán de gritar. Le tapé la boca. Victoria, si lo quieres tanto, ¿para qué finges que no te importa? Mercancía de segunda mano, si la quieres, te la regalo. Era más alta que yo, pero al fin y al cabo era una estrella, delgada hasta los huesos. No pudo zafarse. Mientras la sujetaba, resoplé, si te atreves a gritar, ahora mismo te apuñalo. Total, acabo de enterarme de que tengo una enfermedad terminal. Con ese aspecto, de verdad parecía una paciente terminal a la que no le quedaba mucho tiempo. La solté, aún conmocionada. Me miró con odio en los ojos. Con razón de repente tienes tanto valor. Resulta que te vas a morir, dijo, con las manos en la cintura, sin rastro de elegancia. Tranquila, no voy a rebajarme a discutir con una muerta. Pues muchas gracias, zorra. Mis palabras encendieron su furia. Antes de que pudiera moverse, saqué el cúter. ¿No me crees? Puedes probar.
Solo entonces se contuvo y salió corriendo, humillada. Zack la estaba esperando en la puerta, quizá por haber oído que yo iba a morir. Victoria se volvió un poco más atrevida. Se colgó del brazo de Zack con familiaridad. Él lo retiró instintivamente. Su mirada no se apartó de mí ni un segundo, como cada vez que me explicaba que estaba limpio, que no me traicionaría, mirándome con una sinceridad absoluta. Pero, ¿y qué? Victoria avanzaba paso a paso, y él no cerraba la puerta con firmeza. Era solo cuestión de tiempo, porque él daba por hecho que, en la balanza de nuestra relación, yo no me iría, no lo dejaría caer por el precipicio. No se había dado cuenta de que fue él quien rompió primero ese equilibrio. Capítulo 11. Cariño, me voy, espérame en casa. Zack se despidió de mí con naturalidad en la puerta. Me apoyé en el marco del dormitorio y pregunté sonriendo, ¿es la primera vez que ella viene a nuestra casa? Tal como esperaba. Su expresión se quedó rígida por un instante. Luego me mintió. Claro que sí, cariño. ¿Por qué preguntas eso? Total, ya iba a morir. No tenía ganas de cuidar más sus emociones. Zack, en realidad, tu actuación en la vida real no es tan buena como cuando actúas en las películas. Me entristeceré, sí, pero no ahora. Cuando pierdes algo, hay que atreverse a soltarlo con la mano en alto. Hay que entender que llorar y hacer escándalo no sirve como castigo. ¿Quieres explicármelo? Zack dio un paso largo y volvió a mi lado. Puso ambas manos sobre mis hombros, fingiendo calma. Cariño, ¿quieres que jure? Hizo ademán de levantar 3 dedos. Solté una risa baja. ¿Jurar es algún tipo de procedimiento para quedar absuelto? Zack, fui yo la que pensó demasiado. Confío en ti. Sé que no harías nada para traicionarme. Yo también cumpliré mi promesa y estaré contigo siempre. Se quedó atónito. Fuiste tú quien dijo que quien traiciona va al infierno, aunque no sé por qué la que muere soy yo, pero estoy segura de que iré al cielo. Reaccionó y me abrazó con fuerza, dándome palmaditas en la espalda. Cariño, cuando termine este trabajo, sacaré mucho tiempo para estar contigo. Perdón, he estado demasiado ocupado y te hice sentir insegura. Lo aparté y sonreí. En realidad, este trabajo tuyo no es que sea imprescindible. Ya le pregunté a Xiatian. Dijo que tu agenda ya terminó. Pronuncié cada palabra con claridad. La siguiente actividad no exige obligatoriamente que vayas. Forzó una sonrisa brillante. Puede que luego tenga más colaboraciones con esta marca. Acompañarlos para echar un vistazo. Quizá. Quédate, dije. Quédate. Te daré a ti el último cupo de despedida. Zack, acompaña a tu esposa. Yo, me iré primero. Victoria nos miró y sonrió con evidente rigidez. 1, 2. Actuando parece Nia, en la vida real. En cambio, su actuación es impecable. Cariño, volveré muy pronto. Se inclinó para besarme la mejilla. Yo me aparté. Respeto tu elección, dije, al notar mi distancia. Zack se mostró abatido. Se acercó a mi oído y susurró. Cariño, no te enfades. Haré que Xiatian compre el collar que te gustó la última vez. Llegará pronto. Espérame cuando vuelva. Sí. ¿De verdad tienes que ir? Pregunté. ¿Victoria es una niña? Tiene un equipo enorme. No le falta presosamente gente. Sonrió, ya sin paciencia. En todo hay un orden. Al fin y al cabo, primero le prometí acompañarla. Además, esto es solo trabajo. No hagas un drama. Cuando termine, todo mi tiempo será tuyo. Siempre creyó que yo estaba haciendo un berrinche. Nunca entendió qué era lo que me dolía. ¿De verdad pensaba que podía amar a 2 personas sin dejar rastro? Victoria fingía despreocupación delante de mí, pero el sonido de sus tacones era más fuerte que el de nadie. Parecía querer atravesar el suelo. La figura esbelta de Zack desapareció por el pasillo. Sus pasos siguieron a Victoria. Victoria, espera. Así, con total descaro, eligió a otra persona. Quizá porque yo había dicho que jamás lo abandonaría. Pero cuando, con los ojos rojos, me pidió que hiciera esa promesa, ¿pensó alguna vez en su propia traición? ¡Wow! ¡Wow! Toby ladró furioso a la espalda de Zack, con las patitas moviéndose tan rápido que casi salta para abalanzarse sobre ellos. Lo agarré y lo arrastré de vuelta. Siéntate, gimió en voz baja y, obediente, se tumbó a mis pies, con los ojos llenos de lágrimas. Fui a recoger todas las cosas del perro, preparándome para devolverlo al orfanato. Capítulo 12. A la mañana siguiente regresé temprano al orfanato. La directora me regañó fingiendo enfado. Cada vez que vienes traes tantas cosas buenas, los hermanitos se ponen contentos. Pero luego se les vuelve exigente el paladar. Todavía son pequeños. Cuando éramos niñas, ¿acaso tú no nos preparabas también cosas especiales? Después de dejar las cosas, fui con ella a ver los limoneros cargados de frutos. Su palma áspera me acarició. Esa tibieza me hizo sentir como si hubiera vuelto a la infancia. Me apoyé en su hombro.
pero noté que no estaba muy animada. Mamá directora, ¿qué pasa? Pequeña, ¿estás viviendo bien? Dudé un segundo y respondí, muy bien. Me giró para mirarme de arriba a abajo. ¿Por qué estás cada vez más delgada? Ese chico, Zack, ¿no te está cuidando bien? Yo también sé cuidarme sola. Hago ejercicio. A lo mejor es que tengo el esqueleto pequeño. No te preocupes. ¿También me mientes a mí? Me quedé paralizada. Me hizo sentarme de lado y empezó a trenzarme el cabello. Desde que os casasteis, mamá directora lo ha visto todo. Cada vez sonríes menos. Antes reías tanto, eras como una chica girasol. Zack, una vez que te tuvo, dejó de valorarte. Siguió hablando sin parar de cosas del pasado. Aún recuerdo cuando llegó él, solitario. Raro. Los otros niños lo acosaban y tú, al verlo tan digno de pena, siempre te peleabas con los chicos. Acababas llena de moratones. Yo te preguntaba entonces cómo una niña podía andar todo el día resolviendo las cosas a puñetazos. ¿Recuerdas qué me dijiste? Negué con la cabeza. Dijiste que la última vez que Zack vino, tú no habías conseguido ni comida ni ropa, y fue él quien lo vio y, en secreto, te consiguió unas zapatillas deportivas bonitas y un pastel enorme lleno de fruta. Ay, pensé entonces, nuestra Juana es tan buena. No en vano es el tesoro de mamá directora. En aquella época eras como una pequeña jefa, vigilándolo y protegiéndolo todos los días. Algunos profesores me dijeron que, siendo tan joven, ya sabías arrimarte al poderoso, siguiendo al hijo del gran empresario. Yo me enfadé muchísimo y reprendí a ese profesor. Nunca culpé a Zack, él tenía su propia dignidad. En el fondo, ese niño sabía que la familia rica ya no era un lugar al que pudiera volver. Por fuera parecía frío y distante, como si nada le importara. Yo estaba con vosotros todos los días. ¿Cómo no iba a saberlo? Tenía unos celos terribles. Tú eras la líder entre los niños. Si te acercabas un poco a otros, él ni siquiera comía, buscando 1000 formas de seguirte. Creía que nadie se daba cuenta. Me mordí el labio. La vista se me fue nublando. Ese chico, Zack, hizo de todo para que lo eligieras. ¿Cómo pudo no valorarte? La directora lloraba mientras buscaba una goma para el pelo. Me llevé a mi tesoro. ¿Cómo acabó así? De verdad que no me gusta. Resultó que ella lo sabía todo, y yo aún me había esforzado tanto en ocultárselo. Mamá directora, me iré a otro lugar y viviré muy bien. Me giré para mirarla. Te escribiré cartas. La abracé. No te preocupes por mí. Capítulo 13. Zack me detenía cada vez que yo intentaba levantarme. Sin palabras. Me decía, Juana, conmigo, aquí, juntos. Sí. Veía en sus ojos la tristeza y el anhelo. Fingía estar tranquilo, pero la cuerda en su cabeza nunca se aflojaba. Tenía miedo de que yo no lo eligiera, incluido Dominique. Yo sabía que, cada vez que Zack nos veía a Dominique y a mí hablando y riendo en el mismo lugar, sentía esa mezcla de celos y terror que le hacía arder los ojos. Solo podía fingir calma. A sus ojos, Dominique, tan apasionado y luminoso, encajaba muy bien conmigo. Zack solo podía desahogarse en la oscuridad una y otra vez y, amparado en el alcohol, decirme, Juana, ¿podemos estar juntos para siempre? Te lo ruego, ¿puedes no abandonarme nunca? Yo le decía que sí, que yo también estaba sola, que podíamos elegirnos mutuamente. Abrazando a la directora, murmuré, le prometí que lo elegiría. Él fue el amor que yo misma escogí, mamá directora. Igual que también te elegí a ti. A las personas que elijo, las amaré bien. Solo que hay quienes deciden renunciar por su cuenta. No fui yo quien lo abandonó. Yo había pensado que seríamos el apoyo del otro, que por amarnos nos sanaríamos mutuamente. Con el paso del tiempo, todo se volvió como una broma. Capítulo 14. Me apoyé en el hombro de mamá directora, respirando el aroma de los limones. Desde fuera del portón llegó un alboroto. Al oír los coches, los niños salieron en tropel. Yo también quise levantarme para mirar, pero mamá directora me sujetó la mano. Ve a mi cuarto a ver la tele. Toby también se puso de pie y miró hacia la entrada. Tras observar un rato, me mordió el bajo del pantalón, intentando arrastrarme escaleras arriba. Fotógrafos, cajas de equipos, personal, uno tras otro. En los uniformes se leía el logo de Lucky, la empresa de Zack. Entonces entendí por qué mamá directora sentía que yo no estaba viviendo bien. Había visto muchas veces a Zack volver al orfanato, pero casi nunca conmigo. Venía a rodar con otra chica, y entre ellos había gestos tan íntimos como los de una pareja. Era imposible distinguir lo real de lo actuado. Ella también había visto a esa chica, una mala semilla de nacimiento. De pequeña vivió aquí medio mes y dejó patas arriba los lazos entre los niños. Victoria era una agitadora perfecta, no estaba en el centro del grupo y, aún así, hacía que todos la recordaran. Una habilidad aprendida desde la infancia por quienes están arriba,
agitar el tablero y luego mirar el fuego desde la orilla. Mamá directora arrancó del árbol un limón grande y me lo dio. Es lo que más te gusta para hervir y beber. Sube. Era su manera de protegerme, pero no sabía que yo ya no me entristecería por esto. Capítulo 15. En la pequeña habitación del tercer piso jugué con los gatos. Abajo el bullicio se detuvo. El rodaje debía de haber terminado. Durante el descanso, mi pequeño seguidor fue a preguntarle a Zack, ¿dónde está la hermana Juana? Está en casa, respondió él. El niño preguntó sin piedad, ¿estás siendo infiel? Sus padres se separaron por eso y por eso lo abandonaron. Zack sonrió y negó con la cabeza. Sí que eres infiel cuando no hay cámaras. Igual os abrazáis. Victoria lo empujó y dijo en voz alta, niño, a tu edad ya lo entiendes todo, pero no lo digas en voz alta. No cae bien. Haces cosas malas y no dejas que otros lo digan. Bruja serpiente. Tras decirlo, el niño supo que no era bien recibido y, en 2 movimientos, se subió al árbol. Victoria, furiosa, golpeó con los tacones las losas de piedra y rechinó los dientes. Zack, estos niños son realmente insoportables. Zack, con las manos en los bolsillos, la siguió hasta la puerta. El niño, subido al árbol, seguía valiente, como si me defendiera, y gritó hacia abajo, amante. Ella se dio la vuelta, agarró a Zack por el cuello de la ropa y, de puntillas, le dio un beso. ¿Una amante se atrevería a ser tan descarada? Entonces tú eres una amante descarada. Baja, no bajo. Las amantes dan asco. Zack se quedó quieto, sin expresión, dejando que le gritaran. Desde arriba miré la escena, deslicé el móvil y respondí, haz lo que quieras, no me importa él. Mi amiga periodista envió un sticker de OK. Bien, lo que temía era que siguieras defendiendo a ese cabrón. Publicó un video de Victoria pidiéndole papeles a un director y acompañándolo a beber de noche. Por supuesto, el rostro estaba pixelado, la voz no. Todo el mundo sabía que era ella, esa voz dulce y melosa tan particular. Capítulo 16. Mientras aquí había alboroto, el manager de Victoria entró corriendo y le pasó el móvil. En apenas unos segundos, su rostro se descompuso. Estuvo a punto de desplomarse. El manager dejó caer, con intención, ese periodista es amigo de Juana. Victoria se sostuvo como pudo, señaló a Zack y gritó, ¿lo oíste? Juana me está hundiendo, esa es una mendiga. Zack, de espaldas, permaneció inmóvil. Cálmate primero. ¿Calmarme? ¿Cómo voy a calmarme? La fiera de la casa del director Chen va a despedazarme. Victoria arrebató el móvil al manager y se dio la vuelta para irse a grandes zancadas. Si tú no quieres tocarla, lo haré yo. Haré que vea qué pasa cuando una mendiga se me sube a la cabeza. Zack la alcanzó y la sujetó, obligándola a volver. Sus lloriqueos no tenían nada de elegantes. Los niños observaban desde todos los rincones. Tras un largo rato, se calmó un poco y enterró la cabeza en el pecho de Zack. La has malcriado. ¿Y yo qué he hecho? No la he lastimado, pero mi carrera está arruinada. Zack alzó la vista y justo vio mi silueta entre las sombras cruzadas de las ramas. Me sonrió, aunque la voz le temblaba por el llanto. Déjamelo a mí. Sí, yo también tengo carácter. Te prometo que no correrá peligro de muerte. Solo le daré una pequeña lección. Si aguantas este tramo, obtendrás la empresa de la familia Nin. Tu madre también te reconocerá. Piénsalo bien, después de esforzarte tanto. ¿Vas a renunciar por una mendiga? El viento me hirió los ojos. Bajo el sol suave del otoño, los vi de pie junto al limonero. Como una vez estuve yo, abrazándose, consolándose. Tras un largo silencio, él cedió. No pongas su vida en peligro, y no te cedas. Capítulo 17. Ella fue muy rápida. Esa misma tarde se expusieron el video en el que yo peleaba con alguien en el orfanato, y también nuestro certificado de matrimonio, el de Zack y el mío. Además, mostraron mi lado tosco y feo, bebiendo agua del inodoro como una loca, haciendo berrinches, tirándome al suelo, con palabras vulgares y desagradables. También sacaron fragmentos de cuando participé en un programa de variedades como ilustradora. En el programa dije, las personas que están en lo alto, si me gustan, las arrastraré al barro. Claramente hablaba del personaje de mi cómic, pero lo editaron para convertirlo en un ataque dirigido a Zack. Dios mío, esta mujer dibuja cosas tan oscuras y perversas. Resulta que en la vida real también es una enferma. Zack tiene una suerte de perros por haberse topado con algo así, una con síndrome de la hembra alfa. Zack, si te secuestraron, parpadea. Con razón siempre parece tener los ojos llenos de tristeza. Resulta que en casa tiene una tigresa feroz. Ja 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 ja. Voy a ponerle malas reseñas a sus obras. Una plaga para la humanidad. Yo me encargo de castigarla. Después de leer esos comentarios, cerré la aplicación.
Esta era la venganza de Victoria. Ella dijo que no amenazaría mi vida. Y Zack la dejó hacer. Resulta que mientras yo siga viva es suficiente. Ese es su límite. Qué irónico. El año en que debutó, los fans del bando rival se comportaron de forma extrema y en el banquete de celebración alguien intentó apuñalarlo. Yo me interpuse y recibí el golpe, igual que antes, cuando le bloqueaba el viento y la lluvia sin dudarlo. Tenía tanto miedo de que yo muriera que incluso compró 2 tumbas para nosotros. Dijo que su vida era mía, que yo siempre sería su prioridad número 1, antes de que apareciera Victoria. Así era él. Resulta que las promesas son tan frágiles. Capítulo 18. Victoria no se fue. Se quedó en el orfanato usando el lugar para grabar un anuncio benéfico. Zack le dijo algo y se marchó antes. 1 hora después me llamó. Cariño, ¿por qué no estás en casa? ¿Qué pasa? Ah, no, nada, cariño. Te compré dulces, decían su fan. ¿Cuándo vuelves? Salí a despejarme un poco. Los próximos días me quedaré en el orfanato acompañando a mamá directora. Él dudó antes de hablar. Voy a buscarte. ¿Buscarme para qué? ¿Por miedo a que haga una tontería? ¿Por miedo a que los métodos de Victoria sean demasiado y no pueda soportarlo? Solté una risa nasal. Zack, todos deberían asumir las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Qué? Cariño, ya pospuse los asuntos de la empresa. ¿No querías ir al Monte Meili? Vamos allí. Sí. Su voz llevaba súplica y cautela. No, últimamente no quiero viajar. Quiero estar contigo. Seguía insistiendo. Recordé cuando Dominique me estaba salvando de emergencia y Victoria, usando mi nombre, publicó rumores difamándose a sí misma. Zack, sin escuchar explicaciones, me llamó para reprocharme. En su corazón, yo siempre soy la que no da la talla, la que anda con la ropa sucia, que puede pelearse con cualquiera, a la que no le gusta estudiar y que incluso roba. Tal vez solo mamá directora esté dispuesta a analizar mi mundo interior. Y Zack simplemente disfruta de mi compañía, conmigo a su lado. No necesita socializar, no necesita adular a nadie, no necesita complacer a nadie, y mucho menos acomodarse a mí. Soy fácil de mantener, y también muy obstinada. Si digo que no lo dejaré, no lo dejo. Solo que después cambié, me volví alegre y extrovertida, y empecé a atraer el cariño de otros. Entonces él empezó a sentirse inseguro, porque a sus ojos, yo empecé a tener valor, y tuvo miedo de que este ayudante tan útil cambiara de dueño. Él cree que yo siempre me adaptaré a él, siempre lo tendré en cuenta, así que cuando tengo emociones, cuando me enfado, solo piensa que exagero, que soy inmadura. Sí, inmadura, ese supuesto amor, como si llevaras a un perro con correa. Le dije muy seriamente, Zack, tú eres así, cuando no has perdido nada. Siempre crees que cualquier distancia se arregla hablando, pero las personas son personas y las cosas son cosas. ¿Qué crees que soy yo? ¿Una mascota? ¿Solo puedo estar contigo? Diste tu consentimiento para que Victoria hiciera todo eso. Si creías que yo no lo soportaría, ¿por qué lo hiciste? Además, no me gusta beber agua del inodoro. Por favor, dile que deje de bromear siempre con eso. Tú piensas que ella es una princesita delicada, que no haría nada inapropiado, y tampoco crees que pueda acosar a otros. Zack, solo porque cuando eras pequeño tuviste con ella un compromiso infantil y jugasteis juntos. ¿De verdad la conoces? No dije que, si de verdad la conociera. ¿Cómo no sabía que se movía tan libremente entre tantos directores famosos y celebridades del medio? Lo que no puede volver, nunca volverá. Fuiste tú quien eligió no mirar hacia adelante. Guardó silencio durante mucho tiempo y, con la voz quebrada por el llanto, me dijo, cariño, lo siento. Todo lo que dijiste lo investigaré a fondo. Déjame ir a acompañarte. Sí. No. Capítulo 19. No es que yo no supiera para qué servía un inodoro y por eso fuera a beber agua de ahí. La amiga que fue alcanzada por el rayo era mi primera amiga en la vida. Se llamaba Maya. Victoria dijo, si no bebes, haré que mi tío adopte a Maya. A él le gustan mucho las niñas pequeñas. Ya a esa edad sabía cómo amenazar a la gente. Le pregunté por qué no le gustaba yo. Porque mi padre te elogió por ser inteligente. Y a mí no me gusta nadie más inteligente que yo. Así de simple, así de simple. Yo solo podía aprender a ser la pequeña basura del orfanato. La problemática, la loca. Ella levantó los brazos y gritó, vengan a ver. Juana no sabe que el inodoro es para cagar. Se está bebiendo el agua del váter. Caso tras caso, bebía a grandes tragos. Me reía muy feliz. Y fue la primera vez que vi asco en los ojos de Zack. Su mirada hizo que, de vez en cuando, lloviera en mi vida, dejándolo todo húmedo y encharcado. A veces me pregunto, ¿fue por inseguridad que me acerqué instintivamente a él y siempre lo complací? Pero nada de eso fue mi culpa. Yo, Juana, soy recta y honesta.
lista y despierta. Incluso los padres que venían al orfanato a visitar niños querían adoptarme. No hice nada mal. Yo soy la mejor. Zack, creo que alguien como tú no merece ser amado. Después de decir eso, colgué el teléfono. Y luego publiqué noticias aún más explosivas sobre Victoria. Ella incitó a sus fans a realizar acoso en línea contra una persona común, que solo la había criticado por colarse en la fila y lo había comentado en su red social. Esa persona común no pudo soportar el acoso y se suicidó saltando desde un edificio. En todo el proceso, ella movilizó a sus fans más incondicionales para causar problemas, mientras ella salía completamente ilesa. Capítulo 20. Lo que no esperaba era que, después de haber expuesto antes sus escándalos amorosos, ella pareciera no verse afectada en absoluto. Pero en cuanto estalló este asunto, la noticia de su suicidio subió inmediatamente a las tendencias, cuando claramente sus fans ya habían sido obligados a cargar con la culpa, sustituyéndola y quedando expuestos en el ojo del huracán. Aún así, ella no quedó satisfecha. Quiso montar la obra completa para el público, para que todos creyeran que había sido injustamente acusada. Ahora sus fans están enloquecidos, intentando por todos los medios identificar y doxear al informante, jurando que le harán justicia. Por la noche, Toby y yo nos sentamos bajo la luz de la luna. Con sus patas dibujaba y rozaba las losas de piedra azulada. Pude reconocer la palabra, perdón. Sonreí y dije, ya dije que no lo necesitaba. ¿Para qué tanto? Gimoteó en voz baja. Se tumbó completamente en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Fuera del portón se oyó el sonido de un coche. Zack se acercaba cada vez más. Parecía agotado, con la voz ronca. Juana, te pasaste. Solo expuse los hechos, respondí con ligereza. Quiso decir algo, pero su teléfono sonó. Hola, Oscar. ¿Aún no está fuera de peligro? Se quedó en silencio un momento. Lo sé, estoy hablando con ella. Sin falta se disculpará. El representante de Victoria dijo que aún no había salido de peligro y que, en los breves momentos de lucidez, exigía que yo fuera personalmente a pedirle disculpas. Rechacé de inmediato. No voy. Estaba de pie sobre las losas, justo alcanzando las ramas del limonero. Zack se frotó el entrecejo y suavizó la voz. Sé que últimamente he estado demasiado ocupado y te he descuidado, pero lo que sacaste a la luz, para una artista, eso equivale a la destrucción total. Sonreí levemente. Así que crees que yo la calumnié, ¿no? Tomé un trozo de tiza, me di la vuelta y, a la luz de la luna, empecé a escribir. Se lo merece. Juana, bájate. Me agarró para tirarme hacia abajo. Intenté zafarme y perdí el equilibrio. Mi rodilla ya estaba lesionada. Al caer, golpeó una piedra afilada. Todo quedó cubierto de sangre. Lo siento, cariño. Me levantó de inmediato en brazos. Vi el dolor y la angustia en sus ojos. Eso era real. El daño también era real. Me solté de sus brazos. Me planté firme y le di una bofetada. Se lo merece. Juana, Zack frunció el ceño. ¿Cómo puedes haberte convertido en alguien así? Ella es inocente. ¿Y su vida? Oscar me dijo que quizá no despierte nunca, que la cicatriz en su cuello no se podrá borrar. ¿Y su futuro? Has destruido a una persona. ¿Investigaste algo? Zack, ¿por qué cuando ella hace el mal dices que no encaja con su carácter y me echas la culpa a mí? ¿Por qué das por hecho, sin pensar, que la culpa es mía? Le sonreí y llamé por videollamada a una amiga periodista. Estaba en un reservado de un bar lleno de luces y ruido, grabando en secreto. Victoria, en el centro, sonreía con una expresión brillante y venenosa. ¿Y qué si mi padre quiso adoptarla alguna vez? Decía que tenía talento, que con los mismos recursos se desarrollaría mejor que yo, pues yo voy a pisotearla toda la vida. Hacerle saber que si eres un perro no sueñes con manjares exquisitos. Lo que te toca es comer mierda. Alguien rió. La verdad es que no está nada mal. No es raro que tu padre quisiera adoptarla. Ese bastardo de Zack, hijo ilegítimo. ¿Quién sabe de dónde saca tanta suerte? Esa mujer lo defiende a capa y espada. No se muere ni a palos. Cuando su madre vino aquí a pavonearse creyendo que podía ser la dueña de la casa, no acabó largándose sin dignidad. Él tiene suerte de seguir vivo. Sin esa mujer, ya lo habrían apuñalado hace tiempo. Otro dio un sorbo a su bebida. No digas más. Es alguien que Victoria ha marcado. Ahora no puedes tocarlo. Va, da igual. Victoria lo quiere. ¿Y esa mujer? ¿Se la puede engañar para traerla aquí? Tiene cuerpo. Y encima es una talentosa. Nunca me he comido a una con cultura. Ja 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 ja. Lo miré. Zack, todo lo tuyo se destruyó en una familia como esa. ¿Por qué sigues creyendo que son buenas personas? ¿Por qué mi existencia te recuerda constantemente esa etapa asquerosa en la que fuiste abandonado y maltratado? ¿Así que yo soy lo despreciable y ellos lo noble? La verdad es que pensé en despedirme de ti como se debe. Al fin y al cabo crecimos juntos.
Dependimos el uno del otro, y en esos años realmente fuimos la primera opción del otro. Le dejé una salida. El resto de las pruebas se las entregaré a la policía. Aquellos años, yo cargaba con todo por él. Avanzaba al frente y agitaba la bandera. Él fingía indiferencia, pero cada vez que yo sufría acoso, se volvía espinoso. Perdía la compostura y acababa cubierto de sangre tras pelearse con otros. En una función del orfanato lo enviaron muy lejos. No podía contactarme por teléfono. Mamá directora dijo que yo había caído al agua. Estaba inconsciente y me estaban reanimando. No le alcanzaba el dinero para el transporte. Hizo parte del trayecto en coche y el resto a pie. La noche era oscura. Esos más de 60 kilómetros los caminó llorando. Le pregunté por qué lloraba. Dijo, no lo sé, solo quiero verte. Cuando no puedo verte, las lágrimas no se detienen. Han pasado más de 10 años. Se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando. Mucho tiempo después, levantó la cabeza con dolor. Te lo ruego, Juana, no me abandones. Sí. Nunca crucé esa línea con ella. Hagas lo que me hagas está bien, pero por favor, no me dejes solo. Aparté su mano. Tú mismo llevaste todo hasta este punto. Me pediste que te amara, y lo hice muy bien. Y tú, rebajándote voluntariamente, nunca aprendiste a valorar. Te lo mereces. Capítulo 21. Cuando teníamos poco más de 10 años, yo siempre me quedaba de pie bajo este limonero. En aquel entonces era solo un arbolito. La luz de la luna caía, cubriendo el suelo como con un velo. Yo me subía a las losas de piedra y esperaba a que Zack regresara. Era callado. Como tocaba muy bien el piano, lo invitaban constantemente a tocar en actos de distintas asociaciones comerciales. Atravesaba viento, escarcha, lluvia y nieve, primavera, verano, otoño e invierno, y siempre me traía de vuelta cosas que le parecían curiosas. El rostro del muchacho estaba trazado con rasgos intensos. Al acercarse, me bajaba de las losas y me abrazaba con fuerza. Juana, en el futuro no me esperes. Afuera está oscuro. Yo decía, mientras tú sigas caminando hacia mí, yo seguiré esperando. Él sonreía. ¿Dónde te gustaría vivir en el futuro? Si es contigo, en cualquier lugar. A mí también. Hasta que entró en la industria del entretenimiento y conoció a Victoria Nin. Hasta que descubrió que su madre no había muerto, sino que se había casado con la familia Nin y había tenido un hijo y una hija. La vida que había anhelado con todas sus fuerzas reapareció ante él de forma casi irreal. Las obsesiones que yo lo había ayudado a enterrar volvieron a encenderse. Nunca las dejó ir. Y yo pensé el amor de una forma demasiado superficial. Ahora, por fin, ya no tengo que esperarlo. Capítulo 22. Esa noche, mamá directora bajó y me llevó con ella. Le dio una bofetada a Zack. ¿Recuerdas lo que me prometiste entonces? Él hundió los hombros, con la voz apagada. Mamá directora. Mi pequeño seguidor corrió y empujó a Zack hacia afuera. Vete, la hermana Juana tiene que descansar. Sus ojos, como los de un ciervo, estaban llenos de tristeza, tan pálido que parecía que fuera a romperse al instante. La persona que yo conocía mejor empezó a llorar a gritos, como un niño. Juana, por favor, no me abandones. Sí. La puerta se cerró. En octubre, cuando los limones maduran, la noche ya deja sentir el verdadero otoño. Caen las hojas, cae la noche. A la mañana siguiente, me fui sola en coche. Zack había dormido toda la noche en la entrada. Me seguía paso a paso. Yo iba donde fuera. Él iba detrás, pero yo simplemente hacía mis cosas. Había quedado con Dominique y su esposa. Íbamos a ir al Monte Meili y pasar allí los últimos 10 días. Al ver las ojeras bajo sus ojos, su cabello rizado revuelto, los labios apretados mientras las lágrimas giraban en sus órbitas, bajé la ventanilla y lo llamé. Zack me miró y sonrió con dificultad. ¿Puedo ir a verte en el futuro? Te prometo que no te molestaré. Pensaba que solo era una despedida sencilla, una partida común. Quien se equivoca aún no conoce su desenlace final, y yo tampoco quería decirlo. Del mismo modo que nunca le confesé nada, también estaba cansada de ver su dolor desgarrador. Aquel año, un rayo, luego, una venganza de fans rivales, separaciones entre la vida y la muerte, fue testigo de 2, y aún así no aprendió la lección. Aparté la mirada. Te deseo paz, te deseo salud. Cada año nos deseábamos lo mismo, el deseo más sencillo, paz y salud. Este año nuevo ya no habrá nadie esperando las 12 campanadas para decírselo. Dicho esto, pisé el acelerador y me fui. Él se quedó allí de pie, las lágrimas rompiendo el dique, desbordándose entre sus dedos, como tantos años atrás, cuando su padre y su madre lo abandonaron y se marcharon en coche, mientras los niños del orfanato se divertían burlándose y humillando a un forastero. Como cuando, en estos últimos años, descubrió que su madre no había muerto.
sino que tenía una nueva familia y simplemente no lo quería a él. Ella dijo, Zack, no me llames mamá. Mis propios hijos se pondrán tristes. Zack, no vuelvas a esta casa aprovechando que Victoria regresa. Verte solo me recuerda a aquellos días de humillación. Mamá no quiere verte. Piensa en mamá. Sí. Yo una vez le dije, Zack, frente a quienes no te aman, deberías aprender a soltar y seguir adelante. Mira el bosque profundo. Mira el río que fluye. Mira las nubes que se abren y se cierran. No te aferres a ese estanque muerto. Pero él eligió este camino. Las alegrías y las penas. Los encuentros y las separaciones. Todo debe cargarlo uno mismo. Quien no sabe lo que quiere, a menudo también pierde lo que ya tiene. Capítulo 23. Dominique y Kim sabían de la existencia del sistema. Ante mi partida, pasaron toda una noche llorando y ajustando sus emociones. Al día siguiente, todos llevaban una sonrisa en el rostro. Buscamos un muy buen punto de observación para esperar el fenómeno del sol iluminando la cima dorada de la montaña. El mundo humano es realmente hermoso. Al ver el resplandor dorado cubrir las cumbres, me arrepentí mucho de no haber venido sola antes a verlo. Tierra, te amo. Grité hacia el valle vacío. Kim también gritó, Juana, tus amigos te quieren. Juana, a la mierda los hombres basura. Te amo. Gran genio. Qué bien. Tener a tanta gente excelente como amigos, ¿no significa eso que yo tampoco soy nada mediocre? El viento silbaba. Grité, los bendeciré. ¿Qué? Kim no oyó bien. Los extrañaré. Dije, si extrañas, nos vemos. Está bien, convertirme en un viento del mundo humano, en una nube, en una lluvia, en una ráfaga. Me convertiré en todo eso para ir a verlos. Primavera, verano, otoño, invierno. Con el cambio de las estaciones cambiaré de forma para verlos. Recuerden extrañarme. Capítulo 24. Con los ojos cerrados. Parecía ver pabellones y terrazas en la bóveda celeste. El sistema se inclinó y me abrazó. ¿Tienes miedo? No, sin apego, no hay miedo. Entonces te daré un regalo. La abracé de vuelta y dije, gracias, Maya. ¿Cómo se siente ser un sistema? Su voz tembló un poco. Sabía que aún me recordarías. Se siente muy bien. Mis colegas del sistema son todos muy buenos. Gracias. Creo que mi infancia fue muy feliz, porque tú me protegiste. Después de eso, caí en una larga quietud y vacío. Vi mi tumba llena de flores en las 4 estaciones. Mis amigos mandaron hacer una lápida arcoíris. En los días soleados brillaba con luces cambiantes. Contaban chistes, hablaban de noticias, hablaban del desarrollo de la sociedad. A veces mencionaban a Zack. Decían que era como un cadáver ambulante, borracho hasta perder el sentido, como un perro loco abandonado por su dueño, atacando ciudades y territorios, vengándose de forma frenética. Vivió toda su vida obsesionado, invirtiendo toda su energía en un solo mar. Buscaba una moneda. Un loco, todos decían, en vida no supo valorar, y cuando alguien muere, entonces se vuelve profundamente sentimental. Capítulo 25. Recibí un gran regalo. Antes de que Zack apareciera, una pareja amable y refinada me adoptó. Viví una vida común y feliz. Papá y mamá me ayudaban a cuidar a mi gatito. En la obra teatral del aniversario escolar interpreté a un limonero. Mamá se acercó al oído de papá y dijo, nuestra niña es tan adorable. Papá sonrió con dulzura, mirando hacia mí. Mira esa carita, rojita y tan buena, ojalá la hubiéramos ido a recoger un poco antes. No importa, dijo mamá, de ahora en adelante tenemos mucho tiempo para mimarla y acompañarla. En la secundaria, llegó un estudiante nuevo a la clase, con un aire frío y distante. Se llamaba Dominique. Conectamos de inmediato. Más tarde, él se enamoró de mi buena amiga Kim. Yo los presenté, los vi ser felices y entrar juntos al matrimonio. También iba a ver conciertos de los cantantes que me gustaban. Dominique y Kim siempre estaban allí. Ellos dos se empalagaban de amor. Y yo, como tercera rueda, brillaba de forma exagerada. También fui a enseñar como voluntaria a la escuela primaria Esperanza Juana. Hay muchas escuelas así por todo el país. Escuché que fue financiada por donaciones de alguien llamado Zack. Al volver la cabeza, Kim, con su bebé en brazos, me llamó. Sui, ven a pedir un deseo. Colgamos las cintas rojas con nuestros deseos escritos en el árbol. Yo escribí, que quienes amo estén a salvo y con salud. El árbol más antiguo de allí estaba apadrinado por un comerciante. Tenía incontables cintas de colores, todas con el mismo deseo colgado. Juana, paz y salud. Nadie sabía quién era Juana. Una chica desconocida dijo que Juana era la esposa de ese comerciante, pero había fallecido. ¡Qué pena! Ella negó con la cabeza. Eso es su karma. Se despidió de mí. Le dije que en su mundo siempre hay una persona que murió para siempre.
Y tú no eres esa persona. Molestar sería destruir. De ahora en adelante, tú vivirás en paz, con salud y felicidad, aunque fue un poco extraño. Dije, gracias. Tú también lo harás. Bajé la montaña junto a papá y mamá, porque iba saltando delante, imitando a un mono travieso. Sin querer choqué con alguien. Tenía el rostro joven pero cansado. Llevaba gorra. Dejaba ver algo de cabello canoso. En el instante en que me vio, se levantó rápidamente y se alejó. Seguimos bajando la montaña. El resplandor dorado cubría las montañas. ¿Quién me pidió que me parara bajo el gran árbol para tomar una foto? Sui. Hay alguien mirándote. ¿Lo conoces? Me giré y solo vi una estela borrosa. La figura era muy delgada. Negué con la cabeza. No lo conozco. Papá y mamá estaban de pie en los escalones ayudándome a tomar la foto. Cariño, este ángulo se ve precioso. Papá te toma una. ¿Hay algún ángulo en el que nuestra niña no se vea bien? El sol brillaba. El agua ondulaba con suavidad. Extra. Capítulo 1. Me llamo Maya. Conocí a Juana cuando teníamos 5 años. Nuestros cumpleaños son con un día de diferencia. Uno antes y otro después. Yo soy huérfana. Mis padres se suicidaron tras quebrar económicamente. Juana no era huérfana. Su madre era una bailarina de renombre nacional llamada Carlota. Eso me lo contó Juana en secreto. Carlota era embajadora de caridad y a veces iba al orfanato Estrella Roja a hacer obras benéficas. Casi nadie sabía que ella era la madre de Juana. Hizo que Juana la llamara madrina. Juana no quiso. Por la noche, yo la convencía. La hermana Lan es muy rica. Si la reconoces como madrina, tendrás muchos vestidos bonitos. Juana dudaba mucho. Dudó durante todo un año, porque durante ese año, Carlota no volvió a aparecer. Pero Saxi apareció. Sus 2 visitas fueron como el día y la noche. Juana y yo éramos muy leales. Juana decía que él era un buen chico, que no era tan maleducado como parecía por fuera. Yo recordé el pequeño pastel que nos había dado la vez anterior. Bueno, entonces podemos jugar con él. Y así nos convertimos en un grupo de 3. Más bien, lo arrastramos a la fuerza para que fuera nuestro grupo de 3. Juana compartió con Zack el secreto de que su madre era Carlota. También nos dijo, Maya, Zack, cuando mi mamá vuelva otra vez, la reconoceré como madrina. Este año nuevo tendremos ropa nueva más bonita que la de los demás niños. Juana nos lo prometió con toda seguridad. Y lo que llegó fue Carlota regresando al orfanato con un niño pequeño y regordete en brazos. Llamó a Juana a un lado. Juana, la tía Lan ya no vendrá más. Cuídate bien. Juana preguntó por qué. Porque tengo una nueva familia. Aquí te va bastante bien. Tienes a mamá directora y a tus amigos. Como madre, ya puedo quedarme tranquila. Ah, Carlota, así de ligera y despreocupada, abandonó a Juana. Cuando era joven fue irresponsable y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Del lado del padre de Juana, al ver que era una niña, tampoco la quisieron. Carlota también había salido de un orfanato. Dejó a la niña al cuidado de mamá directora, y luego formó una nueva familia. Nunca más volvió a mencionar lo de ser la madrina de Juana. Y nunca volvió. Al ver que Juana estaba triste, Zack le dijo, no pierdas tiempo con personas que no te aman. Pero esas palabras terminaron convirtiéndose en su propio pantano. No logró escapar de su obsesión por el amor que no podía obtener. Capítulo 2. Aquel invierno. El abrigo de plumas de Juana era muy delgado. Otros niños malos le sacaron el relleno. Ella miraba todos los días la gala de Año Nuevo del canal local. Ya no decía con orgullo, la que sale en la tele es mi mamá. Dijo que cuando crezca vendrá a buscarme para llevarme a casa. Juana solo miraba la televisión en silencio, y a veces me preguntaba, Maya, ¿cuándo crees que creceremos? Yo negaba con la cabeza. Ella decía, tengo tantas ganas de tener un hogar. Eso parecía haberse convertido en el sueño de toda su vida. En la víspera de Año Nuevo, Juana y yo asábamos mandarinas junto al brasero. Zack tardaba mucho en volver. Cuando sonaron las campanadas de medianoche, regresó con un abrigo de plumas en brazos y un poco de relleno extra en la mano. Yo me reía a carcajadas al lado de Juana. Pensé que Zack solo se habría adelantado para ayudarla a recuperar el relleno, pero en realidad resolvió el problema de raíz. Se despojó de la ropa al niño malo. Juana le entregó el abrigo. Siempre hablaba poquísimo. Después crecimos un poco más. El alcalde quiso venir al orfanato para adoptar a un niño. Vino con su hija. Esa fue la primera vez que vi a Victoria. De pequeña, en realidad no era bonita. Simplemente vestía de forma extremadamente lujosa. Juana dijo que parecía un hada. Yo dije, el hábito hace al monje. Ella no se parece en nada a su papá. ¿Lo sabías? Acabo de salir de la oficina de mamá directora y escuché a escondidas. El tío alcalde quiere adoptar a una niña, talentosa y bonita. ¿Por qué? Porque Victoria no se parece a la hija del alcalde.
pero aún así sí es su hija. Juana entendía a medias. Yo sabía que era por el último deseo de la madre de Victoria. Ella no permitió que el alcalde se volviera a casar ni que tuviera más hijos. Su matrimonio había sido arreglado, ella lo amaba, pero él no sentía nada. La familia materna de Victoria vigilaba al alcalde constantemente por su hija y su nieta. Él era un hombre galante y despreocupado. Al ver el rostro de Victoria, pasó de la irritación al rechazo. Creía que se parecía demasiado a su madre, a la que consideraba fea. Cada vez que veía a Victoria, recordaba los días en que su familia lo obligó a dejar a su primer amor para casarse con una campesina. Lo peor de todo era que Victoria no tenía ningún talento ni habilidad destacable. Delante de ella, él siempre era severo. Ella nunca le hizo mimos a su padre. Para el alcalde, Victoria solo existía en dos estados, indiferencia o ira. No soportaba que se desperdiciaran recursos en ella sin obtener ningún resultado. Pensaba que no tenía nada sobresaliente. Odiar a alguien implicaba odiar todo lo relacionado con esa persona. Era fácil imaginar cuánto detestaba a la madre de Victoria. Capítulo 3. Aquella vez que él fue al orfanato, quería adoptar a un niño que le resultara agradable a la vista. Quedó muy satisfecho con Juana. Durante esos días el orfanato estuvo especialmente animado. Muchos niños hicieron todo lo posible para meterse en la familia Nin. Algunos incluso se amontonaban alrededor de Victoria Nin para halagarla. Juana llevó a Zack y a mí a la colina trasera a desenterrar maidón. Victoria disfrutaba de la sensación de ser el centro de todas las miradas. El alcalde quería elegir a Juana para adoptarla. Victoria estaba furiosa, pero no podía mostrarlo. Sabía que, aunque hiciera un gesto normal, podía provocar el desagrado de su padre. Así que tomó la iniciativa y se acercó a Zack. Le dijo: «Mi papá tiene muy mal carácter. Pega a los niños. Estoy muy aburrida. Me quedaré aquí medio mes. Si te quedas a jugar conmigo, encontraré la manera de impedir que adopte a Juana. Así ustedes aún podrán seguir siendo amigos». Zack realmente le creyó. Juana tampoco se fue. Simplemente fue ella quien decidió quedarse. El alcalde siempre pensaba en Juana, diciendo cosas como que ojalá fuera su hija. Más tarde Victoria se enteró. Juana era la hija de Carlota. Carlota había sido el primer amor de su padre. Discutieron. Ni se te ocurra soñar con adoptar a Juana, solo porque es la hija de tu primer amor y al verla recuerdas a ese amor. ¿Y mi madre qué? Él dijo: «No me menciones a tu madre. Si no fuera por el respaldo de su familia, con esa cara, ese cuerpo y ese currículum, solo merecería casarse con un alcohólico». Dijo que ella y su madre eran igual de feas, igual de repugnantes, igual de mediocres. Dijo: «¿Usas mi dinero para mantener a ese bastardo? ¿Él siquiera te ha mirado alguna vez? Eres igual que tu madre, rebajándote, arrastrándote detrás de los hombres, y aún así nadie las quiere». Hablaba de Zack. Lo que no sabía era que, para ella, Zack era como una flor bonita. Si no era esta, habría otra. Capítulo 4. Ella tenía un solo objetivo: destruir a Juana. Destruir esa vida suya que parecía fácil y sin esfuerzo. Cuando Victoria se rebajaba y se autohumillaba, sentía que lo que tenía era algo que el mundo le debía desde el principio. Lo que anhelaba era justo aquello que el mundo aún le debía. No veía la vida errante y precaria de Zack y Juana. Simplemente no le gustaba Juana. Tampoco tenía claro si realmente deseaba a Zack. Pero cuando vio que el nombre de Juana aparecía en el testamento de su padre, se volvió loca de celos. Tenía que pensar en todos los medios posibles, sin importar el precio, para destruirla. Para destruir a esa persona que podía obtener lo que ella quería sin esfuerzo alguno. Mientras no pisoteara a Juana bajo sus pies, sentía que ese rostro pecaminoso seguía clavado en su mente. Se torturaban mutuamente, se maldecían deseándose soledad eterna. Ella quería ganar. No importaba si era operarse, aceptar reglas no escritas del medio, o sembrar discordia entre Zack y Juana. Lo hacía con entusiasmo, incluso como si fuera su carrera. Odiaba la ligereza con la que Juana lo afrontaba todo. Odiaba que, para su padre, la sangre y el linaje no valieran nada. Odiaba que él perdiera la cabeza solo por el rostro de Juana. Capítulo 5. En una temporada de lluvias, cuando teníamos poco más de 10 años, yo morí. Todo el orfanato salió de gira para una actuación. En el camino nos topamos con una riada repentina. Relámpagos y truenos llenaban el cielo. Juana y yo nos quedamos rezagadas. Ella estaba a más de 10 metros de mí, llorando mientras corría para intentar sacarme de entre las rocas caídas. Al ver cómo se le rompían las uñas y sangraban sus 10 dedos, le dije que estaba bien. Cuando muera, me convertiré en un ángel y seré yo quien te proteja a ti. Lloraba muy feo, con lágrimas y mocos por toda la cara. Zack salió corriendo del lugar seguro para buscarnos. Él y Juana acabaron juntos para sacarme. Entonces un rayo cayó sobre Zack,
y Juana se lanzó sobre él. Ella es una persona extremadamente leal. Si recibe un poco de bondad, la devuelve 100 veces. Y entonces yo realmente me convertí en un ángel. Mi primera misión se la di a Juana. En ese momento creía firmemente que ella y Zack serían felices, porque ella sabía amar. Y también pasaron por muchas cosas juntos, hasta que apareció Victoria. Ella llegó preparada, sembrando discordia y enfrentándolos. Yo pasé de confiar en Zack, a dudar, y finalmente a decepcionarme. Mi Juana, cuando elige a alguien, ama con todo el corazón, y él puso muchas cosas por delante de Juana. Es de las personas que no aprenden a valorar hasta que pierden. El castigo llegó antes, de mi mano. Quería que Juana supiera lo que es tener a alguien que te respalde. Ya le había preparado una vida completamente nueva. La pagué usando todos mis puntos. Antes de enviarla de vuelta 14 días atrás, su capacidad y su dinero aún eran muy inferiores a los de Victoria y los demás. Pensó en vengarse, pero en esos 14 días todavía tenía que preparar regalos de boda para sus amigos. Un regalo por el 80 grados cumpleaños de su ahijada. Ceder los derechos de cierto cómic a una amiga fan incondicional. Acomodar a algunos niños del orfanato. Encontrar buenos ayudantes para mamá directora. En fin, estaba ocupadísima. No tenía tiempo para vengarse personalmente. Así que compró un sistema en mi tienda de puntos y contrató a alguien para que se encargara de la venganza. Mientras ella se concentraba en despedirse, en realidad, quien entró en acción fui yo. Hice que Victoria diera un giro completo de 360 grados, pasando de acosadora a víctima. Estaba tan sorprendida que lloraba diciendo que el acoso estaba mal, pero yo solo soy un sistema adorable. Solo quería jugar contigo. ¿No te apetece, señorita Nin? En cuanto a Zack, hice que quedara totalmente desacreditado. La opinión pública se volvió en su contra. En pocos días fue abandonado por los grandes inversores. Tuvo que pagar enormes indemnizaciones y se retiró de la industria del entretenimiento. Un loco, bebía hasta perder el sentido todos los días en casa, gritando el nombre de Juana. ¿El nombre de mi niña es algo que él pueda llamar a la ligera? Juana me dejó hacer maldades. Le pregunté si pensaría en los viejos sentimientos. Ella me respondió, ¿crees que estoy enferma? Soy buena, no estúpida. Si todavía me aferrara a eso, ¿no sería que no me morí lo suficiente? Yo dije, tienes razón. Antes estaba bastante confundida. Qué mal gusto tenía. Pero de ahora en adelante, todo será felicidad. Extra Zack, capítulo 1. El día que Juana se fue, le dije, ¿puedo ir a verte en el futuro? Prometo no molestarte. En ese momento no sabía que aquello era una despedida entre la vida y la muerte. Ella me deseó por última vez paz y salud. Luego arrancó el coche y se fue. Caminé detrás del auto durante mucho tiempo. De repente sentí que el aire después del atardecer se volvía muy frío. Toby me seguía en silencio. Me agaché y le dije, ¿cómo que ni a ti te quiso llevar? Murmuré para mí mismo. ¿En el futuro podré ir a verla? Toby gimió. Lo llevé a casa, pensando que cuando ella terminara de despejarse, me mudaría más cerca de donde estuviera. Con tal de verla feliz sería suficiente. Al fin y al cabo, habíamos compartido tantos años. No será tan cruel como para echarme del todo. Con mirarla desde lejos bastará. Entonces vi a Toby escribir sobre su lienzo al óleo. Juana está muerta. No quise creerlo. Volvió a escribir. Tú y yo la matamos. Insistí. Ella está bien. Solo salió a despejarse. Toby dijo que él era el Zack del futuro. En su línea temporal, Juana ya había muerto. Había vuelto solo para despedirse. Me quedé paralizado, intentando digerir esa verdad. De pronto Toby se desplomó. Extendí la mano y, poco a poco, se me manchó de sangre seca. El puño de Dominique cayó sobre mí. Había gritos y ruido alrededor. Regresé a mi propio tiempo y lo recordé todo. Zack, maldita sea. La noche de bodas. ¿Y no estás con tu esposa? Parecía que Dominique me había hecho una pregunta. Aquella noche de bodas, si en el país había ocurrido algún fenómeno celestial extraño. No respondí porque no lo sabía. Me agarró del cuello de la ropa, rechinando los dientes. Respóndeme, si respondes, ella puede vivir. Nunca había visto a Dominique así. Nada quedaba de su elegancia habitual. Miré el pasillo vacío y le dije, quiero ver a Juana. Se burló con frialdad. Vete al infierno, Zack. Los golpes cayeron sobre mí, pero no sentía nada. Hazme un favor, mátame, dijo. Soy médico. Caí al suelo. Estaba helado. En mi nariz se mezclaba el olor a desinfectante. No sabía por qué, pero de pronto aparecieron en mi mente recuerdos que no eran desde mi punto de vista. Juan estaba de pie en medio de la calle. Algo llamado sistema le decía, con solo una moneda, puedes seguir viviendo como la esposa de Zack. Ella lanzó la moneda. No la necesito.
Extendí la mano para atraparla. La moneda me atravesó y cayó al mar. Juana. Me abalancé hacia ella y, de pronto, todo volvió a ser el orfanato. Me llamo Juana. ¿Cómo te llamas? Zack. Yo seré tu jefa. Si te molestan, ya no tienes que tener miedo. Ella esperaba bajo el limonero. Me acerqué y la bajé de las losas abrazándola. Zack, si tú sigues caminando hacia mí, yo seguiré esperándote. Lo haré, créeme. Ella se interpuso para recibir el cuchillo de los fans rivales por mí. Yo lloraba sin ver nada. Mis manos estaban cubiertas de sangre pegajosa. Ella dijo, Zack, mira, esta noche hay una luna roja. No me atreví a mirar. Tenía miedo de que, si levantaba la cabeza, ella desapareciera. Zack, ¿cuándo crees que creceremos? Estábamos castigados juntos fuera del aula. Lo pensé un momento. En el próximo segundo, ella desdobló el papel de colores que le compré y lo recortó para decorar nuestro hogar. Zack, estoy a punto de cumplir mi sueño. Mi sueño es tener un hogar. Bailaba con alegría en la habitación vacía. Zack, tú también serás una superestrella. En aquel entonces, su película favorita era Titanic. Todos los días me arrastraba al salón para proyectarla. Me miró e imitó a Rose. Hello, Jack. Yo le respondí, Rose. Ganar ese billete fue la mayor suerte de mi vida. Me permitió conocerte. ¿Qué fue lo que me hizo encontrar a Juana? ¿Y qué fue lo que me hizo perderla? Fue mi propio pecado. Después conocí a Victoria en la industria del entretenimiento. Ella me llevó a ver a su madrastra, a mi madre. Se veía demacrada por el paso del tiempo. Victoria dijo que llevaba una vida muy dura. Usó sus propias cosas para fingir que eran regalos de mi madre. En la carta se leía, mamá te extraña, mamá no te abandonó a propósito. Zack, mamá te ama. Recordé su figura despreocupada cuando yo era pequeño. El vestido blanco bailando al viento bajo el sol poniente. Zack, mamá te ama. Me levantó en brazos. Mamá hará de ti el principito más feliz del mundo. Me había separado demasiado tiempo del pasado. Cuanto más lejano era el recuerdo, más me esforzaba en envolverlo, embellecerlo, idealizarlo, hasta perder la cordura. Abrí la mano para atrapar un puñado de arena. Al final, no pude retener nada. Capítulo 2. La película favorita de Juana pasó a ser expiación. Un día, Victoria intentó suicidarse de madrugada por la presión de la opinión pública y me llamó para que fuera. Juan estaba viendo una película en la sala. Sobre la pared blanca se proyectaban sombras verdes. En la película, la protagonista decía, come back, Tomé. Juana había dicho que nunca intentaría atrapar algo que ya quería volar, porque llorar y armar escándalo no era un castigo que sirviera de nada. Me llamó una vez, Zack. Resultó que ahí fue cuando empezó la despedida. Cariño, ¿qué pasa? Le pregunté. Negó con la cabeza y volvió la mirada a la pantalla. Ten cuidado. Luego recibí de Victoria unas fotos de Juana y Dominique. La confronté. Enloquecí. Ella dijo, Zack, si tú crees que no te amo, entonces no te amo. Me convertí en un lunático irracional, buscando por todas partes pruebas de que ella no me amaba. Pensé, si ella ya no me quiere, no pasa nada. Todavía tengo otro amor. Pero al final, mamá dijo, ¿cuándo te escribí yo una carta? ¿Cuándo te amé? Sigues siendo tan ingenuo como cuando eras niño. Te decía que iría a buscarte en un par de días y tú te lo creías. Solo te estaba calmando. Un hijo ilegítimo no puede salir a la luz. Si no, ¿por qué crees que yo lo pasé tan mal entonces? Ahora estoy mejor así. Tampoco tengo que sufrir por tu existencia frente a la familia. Abrazó a sus propios hijos y sonrió, feliz y cansada. No sé qué es lo que anhelas. Yo tengo mi propia familia. ¿Por qué no maduras un poco? Tu esposa vino a buscarme. Me pidió que no te diera falsas esperanzas. Yo le dije que nunca te las di. Todo fue imaginación tuya. Entonces me di cuenta de que nunca fui un niño mentalmente sano. Me equivoqué. Arruiné y perdí lo que tenía. Capítulo 3. Quise ir a recuperar aquella moneda. Victoria vino a buscarme, con una expresión frágil y lastimera. Le dije, ¿puedes largarte? Ella destrozó muchas cosas. Zack, te lo mereces. ¿Usarme para provocar a Juana era de verdad solo para hacerla enfadar? Tú solo te amas a ti mismo. ¿No pensabas que, si Juana no te amaba, podías buscar a la siguiente? ¿Qué querías demostrar? ¿Que no te falta quien te ame? Sí, ahora me doy cuenta de que pisoteé lo que ella me dio. Dominique tenía razón, fue culpa mía. Dije, la amo. Por favor, déjame verla, te lo ruego. Él fue frío. Juana me dijo que pensaba que amar era que dos personas se comprometieran, estuvieran juntas y se acompañaran. No esperaba haber elegido el camino equivocado, porque tú nunca aprendiste a valorar lo que tenías delante. Tu instinto de autoprotección es demasiado fuerte, no importa cuán importante o duradera sea una compañía. En cuanto sientes el peligro de ser abandonado,
te vuelves egoísta y abandonas tú primero. Tienes miedo de que te dejen, así que eliges dejar antes a los demás. Quizá eso no esté mal, todos se protegen. Pero, ¿alguna vez pensaste en lo que ella hizo por ti? Pusiste lo que Juana te dio al mismo nivel que todo lo demás, como si fuera igual de barato. Pero hay cosas así de importantes que no se pueden cortar de raíz. No es como tirarlo todo de golpe y quedarse ligero. Me cubrí los ojos con la mano. Las lágrimas se abrían paso entre mis dedos. Él dijo, ella te dejó un mensaje, pero en ese momento tú estabas cuestionándola por el post de Victoria. Yo atendí el teléfono, tú lo oíste y volviste a estallar, así que decidí no decírtelo. No entiendo lo miserable que puedes llegar a ser. Lo que ella hacía era tan evidente. ¿Por qué siempre creíste solo la versión de Victoria? Se rió con desprecio. ¿Por qué no creías que Juana te amaba? Entonces de verdad no mereces ser amado. Vete al infierno, Zack. Ahí es donde encajas. Me quedé sin fuerzas. La espalda resbaló por la pared hasta caer. Me arrastré de rodillas hacia él y, sonriendo, le pregunté, por favor, dime que me dejó dicho. Sí. Me miró desde arriba y sonrió levemente. No quiero decírtelo, pero si puedo decirte esto, ustedes tuvieron un hijo. Hace un mes. Ese día, otra vez, Victoria te llamó para que te fueras. Mostró una sonrisa sarcástica. Juana se calló. Yo fui a recogerla. ¿Qué te dijo Victoria para que no volvieras en 3 días? Déjame adivinar, te dijo que Juana y yo estábamos juntos, incluso siendo íntimos. Ella abortó voluntariamente a ese niño. Dominique se fue sin mirarme. Entonces recordé que, cuando volví, ella se veía pálida, y aún así la confronté. En realidad, el que quieres no soy yo. Tú no me amas. Si no, ¿por qué sigues pensando en Dominique? Él ya está casado. ¿Vas corriendo a ser la amante de otro? Ella me dio una bofetada. Su expresión estaba llena de dolor. No sabía qué estaba haciendo. No entiendo cómo pude dudar de la capacidad de Juana para amar. Ella fue la única luz de mi vida. Y yo, pecaminoso y egoísta, quise que esa luz me perteneciera solo a mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Zack. Capítulo 4. Fui a buscar a Dominique, rogándole que me dijera qué palabras me había dejado Juana. No quiso verme en ningún momento. Por el escándalo de Victoria, las acciones de 2 empresas se desplomaron gravemente. Ella volvió a buscarme. ¿No querías encontrar a tu madre? Ya hablé con ella. Mientras estabilices la empresa, mientras salgas a aclarar las cosas por mí, ella te aceptará. Zack, no puedes hacerme esto. El grupo ninja está completamente vaciado. No puedo tapar este agujero. Si no me ayudas, estoy acabada. Te lo ruego. Tu empresa de relaciones públicas es tan poderosa. ¿Cómo no va a poder ayudarme con algo tan pequeño? Estoy acabada. Los padres de esa muerta dicen que me van a demandar hasta el final. ¿Sabes cuánto me costó llegar hasta aquí? Fue ella. Tenía una resistencia psicológica pésima y se tiró sola del edificio. No es culpa mía. ¿Vale? Me agarró con fuerza. Bien, si no ayudas, entonces expondré los videos de Juana. Haré que ni muerta pueda descansar en paz. Aquí tengo versiones de cuando era más grande. ¿No lo sabías? Te digo que eres un miserable. ¿Crees que sabes por qué ella me atacaba? Porque yo siempre me le oponía. Mi vida giraba en torno a ella. Lo único que quería era destruirla. Ahora que está muerta, mejor aún. Y tú también te lo mereces. En serio. Ella te trató tan bien y a mí solo me bastó actuar un poco para engañarte y llevármelo todo. De verdad deberías morir. La miré. Los dos deberíamos morir. Después de hacer todo eso, fui a acompañar a Juana. Extra Dominique. Juana dejó unas palabras para Zack, pero en realidad yo no las oí con claridad. Ya no podía emitir sonido. Su dicción era confusa. Me incliné, acerqué el oído a sus labios, y aún así no pude entender nada. Después, de pronto, apareció un recuerdo más en mi mente. Ella se despidió de mí. Pensé que, en ese instante, quizá también se estaba despidiendo de todo. Zack venía a buscarme cada pocos días, cada vez más consumido. Ya no estaba en sus cabales. Cada vez que aparecía, juntaba las manos, frotándolas una contra otra, llorando y preguntando, por favor, dime, ¿ella me mencionó? ¿Dijo mi nombre? Por favor, por favor. Dicen que cuando una persona pierde a alguien importante, empieza a creer en el budismo, intentando encontrar una entrada a otro mundo. Llevaba muchas pulseras de cuentas budistas en la muñeca. Un día, un niño en patinete lo atropelló y cayó al suelo. Las cuentas se desparramaron por todas partes, y en sus brazos se veían cicatrices como de cuchillas. Cuando no venía a buscarme, a veces recuperaba algo de lucidez. Por ejemplo, cuando Victoria se convirtió en una apestada pública. Gracias a él, lucharon durante un tiempo. Ella perdió porque tenía cosas que temer. Y Zack no temía a nada.
Ella vagó por las calles un tiempo y, al final, murió a manos de la madre de aquella chica de entonces. La declararon enferma mental. Tras peticiones masivas en la red, solo fue internada en un psiquiátrico. Después de eso, Zack se quedó sin empresa. Vendió la casa y se empeñó en ir a buscar la moneda. No sé cuánto tiempo pasó. Envejeció más rápido que una persona normal, sin rastro alguno de la arrogancia juvenil de antes. Cuando me veía en el puente, de pronto se arrodillaba para saludarme. Dominique, ¿mi esposa me dejó algún mensaje? Si lo recuerdas, dímelo. Dominique, ¿ya recordaste que me dejó dicho mi esposa? Dominique, ¿mi esposa te dijo dónde tengo que ir para encontrarla? Estaba claramente fuera de sí tras saludar. Volvía a meterse en el agua a buscar monedas. Un saco de tela roto era todo lo que poseía. Cerca de allí hay un mar interior. El agua no es tan profunda. El gobierno no se ocupaba de él, no podían con su terquedad y, además, en su tiempo libre hacía voluntariado limpiando basura del río. Con el tiempo, todos lo dejaron estar. Yo pasé por allí con mis hijos, y luego con mis nietos. Él solía estar siempre allí, mal vestido. Mucha gente conocía la historia y, de vez en cuando, iba a provocarlo y burlarse de él. Se ponía rojo de ansiedad y gritaba: la amo, amo a mi esposa. Ella no me abandonó, solo se fue de viaje un tiempo. La amiga periodista de Juana se reía a carcajadas. Te dejó, punto. La gente se vuelve profundamente sentimental cuando alguien muere. Miserable, te lo mereces. Le agitó delante un llavero acrílico con forma de bestia mítica y se burló. En vida no supiste valorar, y en la muerte finges amor profundo. Pero me encanta verte así. Él había visto los bocetos de Juana, había dibujado un extra y fichas de personajes para uno de sus cómics. Esas fichas, salvo él, nadie más las había visto. Eran borradores. Tras la muerte de Juana, él guardó cuidadosamente todas sus cosas. ¿Cómo tienes eso? Es algo de Juana. Solo ella y yo lo sabíamos. La miró con expectación. Ella lo empujó y se dio la vuelta para irse. Idiota. Él la siguió y el marido de la periodista le dio una paliza. Detestaba a ese tipo de hombres miserables. Levanté la vista y miré la decoración del coche. Era otra ficha de bestia mítica. Juana me la había regalado. Dijo que iba a comenzar una nueva vida, que el sistema nos había enviado regalos y que no la recordáramos. El sistema dijo: si él encuentra la moneda, cumpliré mi promesa, aunque no lo crea necesario ni quiera que lo logre. Son las reglas del sistema. Bueno, no hablo más. Juana me ha citado para jugar al balón. El Dominique de este mundo habla mucho, no como tú. Desde ese día, Zack empezó a volverse extraño, como si hubiera intuido o comprendido algo. Se obsesionó aún más con encontrar la moneda. Además de meterse al agua, sus pasos se volvieron erráticos. Incluso había una cuenta dedicada a grabarlo en directo. Por la mañana, por ejemplo, iba al monte Guantú a quemar incienso y colgar placas de deseos. Por la tarde, rescataba a alguien en el río. Por la noche, corría a zonas concurridas para convencer a personas con tendencias suicidas de que valoraran la vida. Y de paso se peleaba con quienes incitaban a otros a saltar. Creía en el budismo. Quería hacer buenas acciones, limpiar su karma. A los 60 años, lo encontraron muerto en el mismo mar donde le ocurrió lo de Juana. Fui yo quien reclamó el cuerpo. Tenía una sonrisa en el rostro y, en la mano, realmente apretaba una moneda. Quise arrancársela y tirarla, pero sus dedos estaban encogidos con una rigidez anormal. Señor, no toque el cadáver. Me incorporé y me limpié las manos. No sé cómo estará viviendo Juana en ese otro mundo. Quizá haya empezado de nuevo y ya no nos recuerde, pero solo deseo que sea feliz, tal como ella me deseó a mí.